Querida familia, bienvenidos una semana más. Hoy nos vamos a acercar a uno de los personajes más curiosos de la Pasión, que es Pilatos, Poncio Pilato, el procurador de la provincia romana de Judea. Generalmente, con el paso del tiempo, yo creo que todos hemos ido desarrollando una imagen de Pilatos que, desde luego, es rotundamente falsa. Como un Pilatos que tiene poca personalidad, ¿no? Un hombre débil, un hombre blando, dubitativo, que no sabe qué hacer, porque prácticamente el pueblo se le echa encima para que crucifique a Jesús, y es como estos políticos que le da miedo todo, y a ver lo que dice la gente, que yo no quiero perder las elecciones y les hago caso. Sin embargo, Pilatos era un personaje famoso, y de él nos hablan los historiadores de la época, es decir, nos habla Filón de Alejandría, nos habla Flavio Josefo, y la imagen que nos dan de Pilatos no es la que tenéis en mente. Por ejemplo, Filón de Alejandría nos dice que el oficio de Pilatos consistía en ejecuciones sumarias, toda clase de injusticias y una crueldad insoportable. Una crueldad insoportable. Tremendo, ¿eh? Flavio Josefo nos dice que Pilatos era tremendamente corrupto, que era una persona violenta, que era una persona carente de código moral y que no hacía sino ofender continuamente a los judíos. Bueno, de hecho, Pilatos fue depuesto por la propia autoridad romana, que lo consideraba excesivamente cruel. O sea, los propios romanos denunciaron al gobernador de Siria, a Pilato, por su insoportable crueldad. O sea, literalmente, ¿eh? Y el emperador Tiberio le ordena compadecer en Roma para explicar su gestión. ¿Por qué? Fijaos que los judíos gozaban de ciertos privilegios. Tenían su propia religión, en este caso la monoteísta, adoración a Dios en el templo de Jerusalén, y los romanos tenían muchísimo cuidado de no ofender a los judíos. De hecho, el ejército romano, cuando desfilaban las legiones, portaban estandartes con amuletos y con las efigies de los dioses o patronos de esas legiones. De tal forma que cuando el ejército romano entraba a Jerusalén, tenía que entrar con los estandartes bajados y de noche, para no provocar ni herir los sentimientos religiosos del pueblo. Bueno, pues Pilato ordenaba desfilar al ejército de día por la calle principal con los estandartes en alto, y cuando llegaba a la fortaleza Antonia, esos estandartes, la fortaleza Antonia estaba al lado del templo de Jerusalén, los ponía mirando al templo, para enfadar todavía más, ¿no? Lo que hoy día diríamos, pues tocar un poco las narices, ¿no? Pues literalmente. Además, era responsable, por ejemplo, de aplacar una revuelta crucificando a 3.000 personas. No me he equivocado en ningún cero, 3.000 personas. Hasta tal punto que en la capital, que no era Jerusalén, sino Cesarea Marítima, lo normal era una manifestación tras otra pidiendo la dimisión de Pilatos, y denuncias por parte de los propios romanos diciendo: el tío que tenemos aquí no hace nada más que, en fin, provocar. De hecho, Herodes no se hablaba con Pilato porque no es que Pilato fuera amigo absolutamente de nadie. Él pertenecía al orden más bajo, al orden ecuestre de la nobleza romana, de tal forma que si estaba en una provincia aislada del imperio, era, quizá no por méritos propios, sino porque en ese momento el emperador Tiberio no es que llevara las riendas del imperio romano, sino que tenía como una especie de valido, en este caso el general de la legión pretoriana, que era amigo de Pilato y que además era un tirano auténtico en Roma. De hecho, cuando Tiberio, que estaba un poquito disfrutando de la vida en la isla de Capri, se entera de lo que está haciendo el amigo de Pilato, el general en jefe de la legión pretoriana, que era el que gobernaba realmente Roma, pues viene a Roma corriendo y lo depone, y manda matarle a él y a todos sus amigos. Pilato se escapó porque vivía en la otra punta del imperio romano y prácticamente nadie sabría de su existencia, pero vamos, que si estaba en Judea era por enchufismo de este otro tirano que más o menos pensaba de la misma forma que él. Por tanto, ¿quién es Pilato? Es tremendo. O sea, Pilato representa la lógica humana, pero la lógica del poder en el peor sentido de la palabra, de conseguirlo, cueste lo que cueste. Es más, si durante el juicio de Jesús él tiene sus reticencias
para no crucificar a Jesús, yo pondría la mano en el fuego a que era para dar por saco a los judíos que estaban pidiendo que le crucificaran. O sea, porque en ese sentido Pilatos hacía siempre lo contrario de lo que le estaban pidiendo. O sea, de hecho, para que os hagáis una idea, el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado, donde los judíos depositaban sus limosnas, el patrimonio de todas las familias para hacer obra de piedad, Pilatos los saqueó para financiar las obras de un acueducto, porque él no tenía dinero. O sea, pensad de qué tipo estamos hablando. Con lo cual, ¿cómo tenía que ser Cristo para que Pilato quedara profundamente impresionado por la figura del Señor? O sea, un tipo que no se dejaba impresionar por nadie y que en el juicio ante Jesús queda sin palabras contemplando la majestad de Cristo. Tremendo. Pero a la vez Pilato representa a aquella persona que no abre su corazón a la verdad. Recordad aquella frase durante el juicio, la verdad, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el Evangelio de San Juan, la verdad tiene nombre y apellidos, y es Jesús de Nazaret. La verdad no es una idea, sino acoger a Cristo en la propia vida, porque en el prólogo del Evangelio de San Juan se nos dice que el Verbo se hizo carne y que Él está lleno de gloria y de verdad. Así termina el prólogo de San Juan. Por tanto, ¿qué representa Pilato? Pilato representa la vida de aquella persona que está cerrada al bien, que permanece en la oscuridad completa. Sabemos que Pilato terminó su mandato por todas estas denuncias que os comentaba, va a Roma, y cuando llega a Roma tiene la suerte de que ha muerto el emperador Tiberio. Tiberio probablemente hubiera ejecutado a Pilato sin ningún miramiento. Y se encuentra con que está gobernando Calígula, acaba de acceder al trono, y ya sabéis que cuando uno accede tiene que ser simpático, ¿no? Porque si eres muy antipático no te vas a grajear un poquito el apoyo de la gente. Por lo tanto, Pilato consiguió que le desterraran a las Galias, a la parte de Francia. Ahí se pierde su figura, su rastro. Sin embargo, hay varias tradiciones cristianas, y cuando os digo varias, es decir, criterio de múltiple fuente, que nos hablan de que Pilato terminó sus días convertido en cristiano. Con lo cual, yo sinceramente, al existir tantas fuentes que nos hablan de esta misma noticia, algo de verdad puede haber en ellas. Es decir, la palabra del Señor puede entrar incluso en aquellos corazones más duros. Y Pilato, en su destierro, una vez que se dio cuenta de cómo el mundo termina pagándote, tendría largos años para reflexionar en aquel personaje y probablemente encontrarse con muchísimos otros cristianos. Por eso, querida familia, pues vamos a encomendarnos a esa misericordia del Señor que también quiere entrar a pesar de la dureza de nuestro corazón.